Una estrategia de ganancias al 100% libre de riesgos para novatos, sí, es esta. Le mostraré todos los trucos y secretos de la estrategia con Alligator que le permitirán empezar a ganar justo después de ver este vídeo. Hola a todos amigos míos y hoy comenzamos con una nueva estrategia muy popular. Nuestro objetivo es aumentar 10 veces el balance que tengo ahora, es decir, hay que ganar $2.000 a partir de 200. Creo que será curioso ganarlo, pues nos ayudará el índice que se llama el Alligator. Como siempre, primero abrimos la lista de los índices en la plataforma Pocket Option, que es mi favorita, y nos ponemos a buscar el índice que se llama Alligator. Hacemos un clic en él para añadirlo al gráfico. Lo añadimos como tal, sin cambios, no los necesita. Es perfecto con sus parámetros estándares, aunque lo único que puede mejorar es el tamaño de las líneas indicadoras, lo que se hace en los estilos. Podemos hacer la línea verde de un píxel. Sí, creo que sí. La amarilla de 2 píxeles es más lenta y la tercera línea azul es la más importante y la más grande de 3 píxeles. Entonces, más detalles sobre el índice, sobre cómo puede ayudarnos a ganar dinero. Pues es el índice de la tendencia, es lo más perfecto aquí. Por consiguiente, no hay que conversar contra la tendencia, solo de acuerdo con ella. Así correremos menos riesgo. Ese tipo de comercio es el más seguro y ganador. Sí. Todas las acciones llevan a búsqueda de un punto mejor para entrar en el convenio. Tenemos tres líneas y cuando se cruzan las tres líneas indicadoras, eso significa el cambio de la tendencia. Es lo de lo que nos aprovechamos hoy. Por ejemplo, si la línea azul cruza otras dos desde abajo, es la señal de venta. Cuando cruza otras dos hacia abajo, es la señal de compra. Pues también podemos usar las líneas azul y amarilla como zonas de aprobación y resistencia potenciales. En este caso, podemos abrir el convenio en los movimientos de impulso, pero siempre de acuerdo con la tendencia. Veremos qué será. Es muy interesante. Pasemos a la primera situación, creo. Vemos el comienzo de una nueva estrategia de subida. Eso parece más a la dirección de subida que bajada, a decir verdad. Es que tras una duradera corrección, el gráfico vuelve a subir. Por eso vemos el cruzamiento. Por cierto, podríamos abrir un buen convenio en este punto de cruzamiento de las líneas. Ahora vemos un cruzamiento contrario comprobando la tendencia de subida y además el gráfico se acerca a la línea azul. Es lo de lo que dije. Pero como el gráfico está sobre tres líneas deslizantes, es un buen momento para entrar en el convenio de acuerdo con la tendencia, es decir, de compra. Y es lo que hacemos. Sí, abrimos el convenio de compra. Nuestro comercio de hoy es muy arriesgado ya que apostamos todo el depósito en un convenio y no es algo que les aconsejo hacer de siempre, pero de vez en cuando sí, cuando están seguros puede hacerlo. Todos los convenios deben ser bien pensados y seguros a lo máximo. Y ya tenemos la primera ganancia de hoy, $445. Preparémonos para el segundo convenio, apostando 100% del depósito. Y esta situación es también curiosa. Acaban de cruzarse las líneas, por lo menos lo parece. Pues la línea verde y la línea amarilla cruzan la línea azul, que es la principal, es la más grande. Esperamos que las líneas verde y amarilla estén sobre la línea azul o debajo de ella. Pues de eso depende la señal, es decir, verdad, para eso es muy importante para nosotros. ¿Qué hemos hecho en esta situación? Vemos la tendencia de bajada y luego el precio cruzó la línea en la zona de resistencia y después el gráfico vuelve a la línea antes de seguir su subida. Eso significa la próxima tendencia de subida, porque vemos el cruzamiento de las líneas del índice. Pero primero el gráfico vuelve a esta zona para probarla otra vez antes de subir definitivamente.
Pues tenemos mucha suerte con la vela verde grande, ganamos dinero, ya hemos aumentado muy bien nuestro depósito, estamos muy cerca de nuestro objetivo. Nos queda un par de convenios exitosos y creo que así conseguiremos nuestro objetivo de hoy, lo que será una pura excelencia, ¿sí? Y amigos, ya tenemos la oportunidad para abrir un convenio de venta, de compra. Sí, aquí de compra. Solo esperamos hasta que la vela se forme por completo y esté más arriba que estas dos líneas deslizantes. Entonces abrimos el tercer convenio. Es una situación cuando la línea azul sirve de zona de aprobación. Es muy curioso. Veo la dirección de subida. La dirección es bastante global. Además, el índice alegador servía muchas veces de la línea de aprobación, aunque el gráfico la cruzaba de vez en cuando. Estaba debajo de ella. De momento veo el primer toque, pero como si no lo hubiera, es algo, no sé. El gráfico todavía no se está acercando a la línea azul. Y ahora podemos obtener alguna corrección, alguna reacción del gráfico. Ahora vemos que el gráfico tras su subido notable baja hasta esta zona de aprobación. Sí. Pues el periodo de la línea azul es alto y muestra los dados de muchas velas. Pues por eso es muy potente y puede haber una reacción del precio de este nivel. Como vemos, nuestro análisis es bueno y ganamos dinero. Felicidades. Además, veo la figura del análisis técnico que se llama la captura de toro. Después de esta figura, el gráfico puede seguir su subida. Y por eso, si la vela se forma por completo encima de la línea indicadora, en este caso podemos seguir comprando. Y aquí veo una situación similar con la tendencia de subida. Pues el gráfico aquí de manera muy preciosa cambia la tendencia. Miren tan destacados son movimientos del gráfico. Es que el gráfico en la mayoría de los casos está sobre las líneas deslizantes del índice. Convenio en esta situación lo abrimos de la línea azul, que es el tercer nivel del que va a aparecer la dirección del gráfico. Parece que se formó la vela de Dodge con la que el gráfico debe interactuar. Pues apostamos $1000. La cosa es que si ganamos conseguiremos el objetivo. De eso no veo necesario arriesgar todo el depósito apostándolo. Y amigos, es un momento crucial de nuestro comercio de hoy. Es que el precio bajó mucho. Parecía que el gráfico iba a tocar otra vez el nivel, pero gracias a nuestra estrategia logramos el éxito. Además vemos la vela de martillo y el gráfico puede subir mucho si la siguiente vela se forma por completo encima de dos líneas deslizantes del índice. Vamos a ver. Pues entonces el resumen. El objetivo de aumentar el balance inicial 10 veces está conseguido y ustedes siempre pueden conversar conmigo. Cada día mantengo las sesiones de comercio gratuitas en mi canal de Telegram gratuito. Por eso, si están interesados, les espero ahí. Solo hay que pasar por el enlace debajo del vídeo en el comentario fijado. Les espero a todos ahí para empezar a ganar juntos. Suerte y hasta el vídeo siguiente.